Aniano Morales, líder social, líder ambiental, muy conocido en la ciudad por su trabajo que está haciendo por este importante cuerpo de agua que es la Ciénega de la Virgen, pero también no solo en Cartagena, sino también en otros lugares muy apartados del departamento de Bolívar. Señor Aniano, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Para mí es un gusto, un placer poder conversar aquí directamente en el estudio. Gracias a ustedes por invitarme y permitirme pues dialogar sobre los problemas de la ciudad de Cartagena de Indias. ¿Cree que este tipo de episodios políticos a nivel nacional impacten en la decisión de la gente frente a lo que al llamado que tenemos todos los ciudadanos en esta región del país, en Cartagena, en Bolívar, para el 29 de octubre? Yo creo que digamos, Cartagena... para esos candidatos del ala progresista. Yo soy de la opinión, Cartagena no está preparada para que un progresista o un petrista, como lo llamen, llegue al poder todavía, porque no están organizados, son personas que están muy desorganizadas, cada uno tiene un egocentrismo creyendo de que solo puede llegar al poder y transformar las cosas. Fíjate lo que acabamos de hablar, Petro tuvo que desafortunadamente aliarse con personas que no tienen la mejor, pero necesitaban los votos para llegar al poder. En Cartagena eso no está instituido. Primero porque tenemos una representante de la Cámara que no representa el petrismo, no representa eso de sentido que votamos por Gustavo Petro. ¿Se está refiriendo a Dorina Hernández? Sí, la señora que salió por el pacto histórico, ¿no? Que debe ser la persona que debe aglutinar todos los ideales y toda la representación ideológica y política del petrismo en el departamento de Bolívar Ciudad. Ella no representa eso. Entonces, es muy difícil que un emergente llegue a la... Yo creo que Cartagena también, por su propia dinámica histórica de lo que ha venido aconteciendo de escándalo en escándalo, porque no, Cartagena también ha venido igual que lo que está pasando en el nacional de escándalo en escándalo, y se ha venido disminuyendo muy fuerte la gobernabilidad y la gobernanza. Ambas pues están totalmente fallidas y eso pues permite de que Cartagena hoy y hace rato viene buscando a alguien que genere resultados. Ya agotamos la instancia con William Dao, y cuando digo agotamos, bueno, los cartageneros votaron por él, el 14.9% del potencial electoral de Cartagena lo eligió, y eso pues indica que buscábamos un cambio con William Dao y no se dio. Entonces, y no se dio porque, bueno, las finanzas para mí yo creo que están bien cuidadas, pero los resultados en materia de necesidades básicas insatisfechas en la ciudad de Cartagena crecieron, y para resolverlo va a costar más de 20 o 25 años, le pongo yo, para poder ver una transformación en la ciudad. Entonces, eso indica de que el cartagenero hoy debe transitar por un alcalde o un consejo, porque no solo el alcalde, ahí está el equilibrio de poder, y un consejo que le garantice resultados a la ciudad. ¿Usted cree, metiéndonos en el tema del alcalde William Dao, la ciudad retrocedió con esta administración, en el sentido de que, bien como usted lo ha remarcado, se han logrado aparentemente guardar las finanzas, pero lo que sabemos es que la gestión, digamos, pública, en eso que necesita ver la gente en la ciudad, vías, obras, etcétera, retrocedió en ese sentido la gente, y eso, como este antecedente de los últimos ya casi 4 años pueden impactar en la decisión de la gente? Yo creo que lo que pasa es que aquí en Cartagena la gran mayoría de nosotros como dirigentes sociales, el dirigente gremial y el actor político, sentimos una doble moral, o practicamos una doble moral. La ciudad de Cartagena no decayó ahora. Yo recuerdo, yo venía comenzando haciendo mis pininos de líder social en el 2000, 98-2000, cuando destituyeron a Nicolás Curi. A partir de ahí, pues la ciudad venía la ciudad en un profundo desgobierno,
¿sí? Y en el 2000, pues la administración de ese momento hasta el 2003 proyectó la ciudad hasta el 2011 y en el plan de ordenamiento territorial quedaron grandes macroproyectos y grandes iniciativas que si hoy se hubiesen dado de los gobiernos 2003 hacia acá, pues la ciudad estuviera en otras condiciones, más sin embargo no se dieron, y no se dieron porque se dedicaron a hacer prácticas indebidas, prácticas que no eran las herramientas del plan de ordenamiento territorial y los planes de desarrollo los llamaban. Entonces, por eso la ciudad está así. Hoy, pues desafortunadamente, William Dow le pegó un empujón más hacia abajo, y un empujón más hacia abajo porque lo que se veía venir de él era cerrarle la puerta a la corrupción un poco, pero también lo poco mucho que entrara por impuestos y por cada uno al erario público, pues se podía invertir en mejoramiento de la ciudad, y no lo hizo. Y eso pues también lleva a que la ciudad se frustre y que la ciudad se profundice más. Hoy no tenemos un plan de ordenamiento territorial, sigue vigente desde 2001, pero sigue vigente ahí donde no se ha aplicado ni siquiera el 1% de los componentes que él tiene. Entonces, si no se ha aplicado el 1% del componente del plan de ordenamiento territorial, significa que el territorio está en fracaso, que el territorio está totalmente fracturado. Y hablando de ese territorio, usted que camina todo el tiempo los barrios, habla con las comunidades, ¿cómo está la gente ahora? ¿Cómo se está sintiendo? ¿Qué dice de cara a lo que podría ser el próximo año? Hombre, la gente... Entendiendo que es un nuevo gobierno, más bien. La gente sigue con la incertidumbre. Anteriormente, pues la gente se daba la pela por tener un anticorrupción. Uh-huh. Sí, lo tuvieron, ahí lo tuvieron. Vieron que no generó resultados, que es más discurso que hechos reales. Hoy yo lo que veo, en la inconformidad que veo en la gente, es buscando precisamente a alguien que le genere ese resultado. Y más cuando se avecina o uno observa que por lo menos las finanzas del distrito de Cartagena descansaron, ya no tienen esos empréstitos de 2.250 mil millones de pesos, los centros de salud sin hacer, ya no tiene esos empréstitos de 60 mil, de 200 mil millones de pesos y las obras sin hacer, y no se sabe ni siquiera para dónde cogieron esos recursos. Hoy pues Dow nos va a entregar en 4 años una administración descansando en esa materia, pero en materia de lo que son resultados, como poner un ejemplo, ahí está la ley 1617 y la ciudad político-administrativamente no se ha podido descentralizar. Seguimos con las 3 localidades, un gobierno disperso, unos alcaldes locales pues metidos en comentarios no adecuados, con unos malos manejos. Entonces yo diría que Cartagena no solo tiene que tener un plan de ordenamiento territorial, sino que hay que ir pensando en el área metropolitana también para descongestionar la ciudad. Hay que pensar en la descentralización administrativa a través de la ley 1617 para que pueda ir la ciudad respirando otro aire. Bien, ese llamado entonces a la ciudadanía justamente para esa decisión que debe tomar en las urnas, digamos, entendiendo todo lo que ya, ese diagnóstico que usted ha hecho, y si hay los candidatos, sin decir nombres, no nos interesa en ese momento, digamos, si hay candidatos idóneos para materializar esa gestión que se necesita en la ciudad. Yo ese tema de la idoneidad, de la transparencia, a veces siempre la dejo en comillas, la cierro en comillas. Yo creo que Cartagena lo que necesita es alguien que le genere resultados, que tenga la capacidad de articularse con el gobierno nacional, con el gobierno internacional, con el departamento y poder impulsar las obras que la ciudad requiere, obras que transformen la ciudad. No es un reparcheo, no es sacar los viejitos a pasear los sábados y los domingos, no. La ciudad necesita procesos de transformación, como el Parque Distrital Ciénaga de la Virgen. Hay que sacarlo adelante, no podemos seguir permitiendo que inescrupulosos sigan robando el espejo de agua de la Ciénaga de la Virgen y sigan haciendo sus emporios económicos alrededor de la misma. Eso hay que desarrollarlo y que todos los que vivimos ahí, los que hemos nacido ahí, tengamos la oportunidad también de gozar de la riqueza que este espejo de agua nos brinda. Bien, y respecto de los candidatos, este abanico gigantesco que hay, 22 recogiendo firmas, digamos, para usted esto, ¿qué significa? Y esto cómo puede impactar, digamos, en la armonía del debate que se nos viene. Desorden. La vez pasada el resultado fue desorden. Un alcalde elegido con 113,000 votos.
y los resultados de los 14 restantes pues sumaron mayor votación que la que sacó el alcalde. O sea que los votos se perdieron. Y fuera de eso, una abstención de un 53 o un 54% de personas que no les interesa qué pasa con la ciudad. Yo creo que el ciudadano responsable tiene que comenzar a salir y elegir el que ellos crean conveniente que puede transformar la ciudad. Este cuento de que van a buscar un angelito o van a traer a alguien de allá del Olimpo, de la naturaleza diosística, para darle un término despectivo, eso no va a existir. Vamos a elegir un ser humano, pero ese ser humano que tenga el compromiso, la capacidad de sacar la ciudad adelante y de poder articular socialmente a esta sociedad que está totalmente desarticulada. Esta es una sociedad que nos estamos devorando entre ricos, pobres y pobres jodidos. Yo siempre he dicho de que una de las cosas que nos tiene a nosotros, los que vivimos a orilla de la Ciénaga de la Virgen, en los barrios extramuros, bien fregados, es porque todo lo que diseñan nos diseñan para miserables. O sea, es que hay que erradicar la pobreza extrema de la Ciénaga de la Virgen, pero ¿cuándo vamos a hacer vivienda digna para los que viven en la Ciénaga de la Virgen? Es que hay que erradicar la pobreza y generar fuente de empleo para la gente pobre de la Ciénaga de la Virgen, pero ¿cuándo vamos a generar un empleo digno y unas oportunidades dignas para los que viven a orilla de la Ciénaga de la Virgen? Una educación digna, ¿no? Y equitativa, porque nosotros no queremos más asistencialismo. Lo que nosotros realmente necesitamos son oportunidades para que nuestros seres humanos que vivimos ahí alrededor de la orilla de la Ciénaga de la Virgen, en los barrios extramuros, puedan proyectarse y puedan ser útiles a la sociedad cartagenera y a la sociedad bolivarense. ¿Cuáles son las propuestas para las instituciones educativas que usted como líder social tiene en mente para mejorar un poco más la educación y, como dice nuestro televidente Edgardo, empezar por la juventud, que es pues obviamente el futuro de este país? No, yo la propuesta que tengo es que la juventud y los estudiantes tienen que revisar los programas de gobierno. Los programas de gobierno, el voto es programático. Y cada candidato debe tener un programa de gobierno realizable, sostenible, sustentable. Y los estudiantes jóvenes tienen que tener la capacidad de ir asimilando cómo se elige o cómo se escoge un buen servidor público. Entonces, esa sería la tarea. Sobre el tema ambiental, bueno, hay un plan de ordenamiento territorial. Esa es una de las críticas que yo siempre he hecho. Aquí hacen campaña de todo, menos han hecho campaña para que los ciudadanos conozcan qué contiene el plan de ordenamiento territorial. Tú le preguntas a cualquier ciudadano común y corriente qué es el POT y ni siquiera sabe qué significan las siglas, qué es un plan de desarrollo y ni siquiera sabe qué significan las siglas. Entonces, un ciudadano así, ¿qué decisión, qué determinación puede tomar a favor de la ciudad cuando es un ciudadano que políticamente, hablando de la política pública, pues desconoce totalmente lo que es el desarrollo de una ciudad? Entonces, el consejo que yo le doy a los jóvenes es eso. Porque, yo no estoy aspirando a ningún cargo de elección popular para decirte que voy a prometer cosas que no voy a poder cumplir. No, yo lo único que como ciudadano me duele la ciudad. He venido trabajando hace 32 años en esta ciudad con el propósito de que hayan transformaciones, hayan cambios. Por eso te dije que en el 2000 me alegré mucho cuando la ciudad se enrumbó con un proyecto estratégico de ciudad que era Cartagena 2011, y lo que pensábamos era que en el 2011 podríamos mostrar una ciudad más amable, una ciudad humana, una ciudad donde todos pudiéramos compartir y vivir sin ninguna zozobra. No íbamos a vivir en el paraíso de Adán y Eva, no, pero sí por lo menos una ciudad donde pudiéramos nosotros sentirnos como ciudadanos y no como nos sentimos hoy, acosados, nos da miedo hasta de estar en la casa. Y es precisamente porque donde no hay inversión social y se recibe una inmigración, unos desplazamientos forzados, toda una cantidad de elementos que vienen a romper con la tranquilidad y la convivencia en la ciudad, y no se hace absolutamente nada para que eso tenga por lo menos un buen recibimiento en la ciudad, sino que al contrario, lo que se hace es que los recursos de la ciudad pues están ahí atomizados, mal capturados, en manos de particulares que no son dolientes de la ciudad, pues va a seguir sucediendo esto. Fíjate que hoy, pues anteriormente de que en Cartagena sucediera un crimen dentro de la casa o frente a la casa de alguien, eso no se pensaba, no se pasaba por la mente de un cartagenero. Hoy nos da miedo siquiera ponernos a ver televisión con la puerta abierta en la casa.